Somos parte del universo que late en silencio. Aquí exploraremos cómo el tiempo nos une a todo lo que existe. Todo comenzó con una grieta lógica, una palabra prohibida en el diccionario del sentido común, imposible. La raíz de -1, un número que si lo miras con la aritmética cotidiana no debería de existir, pero ningún cuadrado real te lleva a -1, y sin embargo apareció, no como un capricho, sino como una solución inevitable, como si las ecuaciones, al tensarse al máximo, revelaran una puerta escondida. Las matemáticas lo llamaron imaginario, tal vez para domesticar el misterio, pero ese nombre siempre ha sido sospechoso. Lo que funciona en realidad no es la imaginación, es una descripción que todavía no entendemos del todo. Con ese símbolo, la ciencia aprendió a hablar de ondas y rotaciones con una percepción quirúrgica, electricidad en forma de fasores, señales que viajan como coreografías invisibles. Y luego, lo más extraño, la mecánica cuántica se describe con ese idioma, como si fuera su lengua materna. En nuestra teoría, este detalle no se toma como accidente histórico, se mira como una pista. El núcleo de la física moderna necesita un eje imaginario para describir lo real. Entonces quizá ese eje no sea fantasía, sino un grado de libertad del tiempo que aún no hemos aprendido a observar directamente. Tal vez el tiempo no solo avanza, también gira, se acopla, se desdobla en fase. En 1843, William Hamilton caminaba junto a un canal en Dublín, cuando tuvo una iluminación tan intensa que la grabó en una piedra, literalmente. Había comprendido algo inquietante. Los números complejos no solo eran una curiosidad útil, eran una máquina perfecta para describir rotaciones en un plano. El problema era que el mundo no es plano. El espacio, al menos como lo percibimos, tiene 3 dimensiones, y una rotación completa en 3D no se captura con un solo eje imaginario, se resiste, se escapa, se enreda. Hamilton buscó la extensión natural, no un imaginario, sino 3, y así nacieron los cuaterniones, una criatura matemática con un cuerpo real y 3 componentes imaginarias, I, J y K. La ecuación que escribió parece un conjuro. I cuadrada es igual a J cuadrada, es igual a K cuadrada, y esto es igual a I por J por K. Y todo esto es igual a -1, como si el universo dijera, si quieres describir giros reales, necesitas aceptar más invisibles. Al principio era puro lenguaje matemático, pero con el tiempo, la ironía deliciosa, la física moderna necesitó exactamente ese lenguaje para describir algo que nadie ve, pero todo mide, el spin, la rotación interna cuántica, no una bolita girando, no una esfera con manecillas, sino una propiedad que vive en el espacio interno de estados. Y ahí, cuando los cuaterniones se encajan como llave de encerradura, en la lectura cronotemporal, Hamilton no solo entendió la geometría, extendió la idea de lo que significa rotar. Si el tiempo fuera un campo con estructura interna, entonces no sería raro que la naturaleza use un lenguaje con 3 dimensiones imaginarias para codificar su dinámica más íntima. Quizá no estamos inventando números, estamos descubriendo los engranes. Después de los cuaterniones, la matemática hizo lo que siempre hace cuando huele una grieta fértil, empujar. Si 3 imaginarios sirven para rotaciones internas, ¿qué pasaría si añadimos más? Llegaron los octaniones, luego los sedeniones, y toda una familia de sistemas llamado hipercomplejos. Cada paso añade ejes, y con ellos aparecen comportamientos que parecen malditos. Algunas operaciones dejan de ser conmutativas, el orden sí importa, y en casos más extremos, incluso la asociatividad se rompe. No es un detalle técnico, es una declaración filosófica. Significa que el camino deja huella. En el mundo conmutativo, A por B es igual a B por A. El universo no recuerda el orden. En un mundo no conmutativo, el universo sí conserva historia del giro. Primero esto y luego aquello, y el resultado cambia. Eso suena extrañamente físico. Suena a un proceso donde la secuencia importa, campos que se acoplan, fases que se arrastran, sistemas que guardan memoria. En matemáticas puras, esto se ve como exótico, pero la física, cada vez que intenta unificarse, tropieza con estas estructuras como si fueran ruinas de una civilización antigua enterrada bajo nuestras ecuaciones. Los cuaterniones aparecen en el spin y en la descripción de rotaciones,
Los octaniones aparecen rodando construcciones de simetría excepcional y modelos de unificación, no porque estén de moda, sino porque ciertas simetrías profundas parecen permitirlos. Nuestra teoría no necesita afirmar que todo es un octanión, como un dogma. Lo que propone es una lectura prudente pero punzante. Cuando las matemáticas requieren estructura donde el orden importa, quizá está señalando que el tiempo no es solo un parámetro, sino un medio con topología, con orientación, con memoria interna. Un giro no es un número, es una historia comprimida. Tal vez los números complejos dejan de ser solo herramientas del cálculo. Se vuelven un mapa conceptual. El eje real representa el tiempo medible, el que cuentan los relojes, el que ordena las causas y los efectos. Pero el eje imaginario representa otra cosa, una componente que no corre como una flecha, sino que oscila, sostiene, modula un ritmo. Imagina que el tiempo observable es la sombra de un movimiento más rico. La sombra parece una línea, pero la danza real ocurre en un plano. Eso explicaría por qué tantas ecuaciones físicas se describen naturalmente en complejos, porque describen fases, y una fase es una rotación, no una distancia en línea recta. Entonces aparece la pregunta inevitable: ¿qué son los hipercomplejos en esta lectura? ¿Son tiempo que giran en más direcciones internas? No más dimensiones espaciales, por capricho, sino más modos de vibración temporal. Cada componente imaginaria adicional sería un canal posible de acoplamiento, resonancia interna con el campo temporal, formas de torcerse sin romperse, grados de libertad que podrían manifestarse como propiedades cuánticas, simetría gauge o estabilidad de modos. Aquí es importante ser honesto. Esto es una hipótesis de trabajo, no un certificado de verdad. El valor no está en declararlo, sino en lo que permite investigar. Si el tiempo tiene estructura rotacional interna, entonces ciertas propiedades como el spin, fase cuántica, cuantización, no serían añadidos misteriosos, sino una consecuencia geométrica. El tiempo deja de ser un fondo pasivo y se vuelve un objeto físico con dinámica. Allí, los números imaginarios dejan de ser imaginarios, se vuelven componentes no observadas directamente de una realidad más grande. Dentro de ti hay algo que gira, y no me refiero a tus átomos como bolitas dando vueltas, me refiero a una rotación más rara, una propiedad que la física cuántica encontró y que no encaja en la intuición clásica, el spin, un número que se comporta como rotación, pero no es rotación en el espacio de la manera habitual. No hay un objeto que puedas ver girando, y aún así, el universo trata el spin como un giro real, produce momentos magnéticos, define estadísticas y estructura la materia. La interpretación cronotemporal propone una imagen, el spin como rotación del tiempo condensado, una torsión interna del campo temporal que al proyectarse aparece como propiedad intrínseca de las partículas. No es que la partícula tenga spin, es que la partícula es un modo estable de giro del campo. Aquí los cuaterniones son más que coincidencia matemática, son el lenguaje natural de esas rotaciones internas. Un sistema con 3 dimensiones imaginarias permite describir giros que no viven en el espacio ordinario, sino en el espacio interno de estados. Si el campo temporal tiene estructura vectorial o multicomponente, entonces el spin sería la firma de su geometría, una huella. Lo interesante de esto es que no solo suena poético, sugiere una ruta concreta. Si el spin es giro temporal, entonces la cuantización del spin podría emerger de condiciones de contorno, de estabilidad de modos, de topología del campo. La pregunta ya no es ¿por qué existe el spin?, sino ¿qué geometría del tiempo lo obliga? Más allá del tiempo, como campo de rotación interna, nuestra teoría propone un nivel todavía más profundo, el campo madre, una estructura temporal, no en el sentido místico barato, sino en el sentido físico de ser un sustrato previo a la flecha del tiempo, donde existen modos armónicos fundamentales, no cosas ni partículas, sino patrones posibles. Aquí aparece una coincidencia que vale mirar con respeto. Los octaniones tienen 7 unidades imaginarias, 7 direcciones internas de giro, y nuestra idea del campo madre también se organiza alrededor de modos que en algunos desarrollos se encuentran como canales armónicos primordiales. ¿Significa eso que el campo madre es octanión? No necesariamente, pero sí sugiere que las matemáticas hipercomplejas podrían estar capturando un tipo de estructura que el universo realmente usa. Imagina que cada eje octaniónico
corresponde a un canal de resonancia del tiempo primordial, una frecuencia del ser antes de que existiera la materia, como la conocemos. Luego, al proyectarse sobre el dominio observable, esas resonancias se convierten en campos efectivos, gravedad, electromagnetismo, modos de tipos de partículas, simetrías. Lo que medimos sería una sombra estable de una dinámica más rica. Por eso, cuando algunos físicos hablan de simetrías excepcionales y unificación, los matemáticos hablan de octaniones. Quizás están rozando el mismo secreto desde dos lados del espejo. Tal vez los números hipercomplejos no son una extensión arbitraria de la matemática, sino la gramática con el que el universo escribe el tiempo cuando nadie está mirando. Los números llamados imposibles podrían ser en realidad los más honestos, porque intentan encajar en nuestra intuición, intentan describir una realidad que todavía no terminamos de aprender a imaginar.